Stalingrado, 1942. El invierno azotaba la ciudad cubriendo las ruinas con un manto blanco y gris. Entre los escombros, el gran francotirador soviético cazaba a sus enemigos uno por uno. Vasily Zaitsev, un emblema del Ejército Rojo que durante la Segunda Guerra Mundial aniquiló a 400 nazis. Tal fue su impacto en la contienda que Adolf Hitler envió a su mejor tirador a asesinarlo. Si quieres conocer todo sobre la vida de Vasily Zaitsev, su legado y el increíble enfrentamiento contra el francotirador nazi, entonces acompáñanos en esta nueva entrega de Historia Militar. El recorrido de este héroe de guerra se inicia en una aldea situada en los Montes Urales, en una remota región de la Unión Soviética. Allí nació Vasily el 23 de marzo de 1915. Su familia era campesina y descendiente de cosacos, un grupo étnico conocido por su destreza en el combate, la equitación y la disciplina militar. Desde muy pequeño creció en un ambiente donde la caza no era solo un pasatiempo, sino una necesidad para la subsistencia. Dependían de la carne de animales para alimentarse y sus pieles para los inviernos helados. Sin embargo, en el caso de este pequeño, también estaba dando forma a su futuro. Zaitsev aprendió a disparar a los 12 años guiado por su abuelo, quien le enseñó las bases de la paciencia, la observación y la precisión, valores esenciales para un francotirador. Uno de los primeros desafíos que enfrentó como cazador fue aprender a no desperdiciar munición, ya que en su hogar las balas eran escasas y costosas. En lugar de apretar el gatillo indiscriminadamente, su mentor le inculcó la importancia de esperar el momento perfecto, analizando el viento, la distancia y el movimiento de la presa. Lo que aquel niño nunca imaginó fue que todas esas palabras resonarían en su cabeza décadas más tarde, pero sus objetivos no serían animales salvajes. Now, Vasily! Fire! Fire, Vasily! Fire! Durante esos primeros años, Vasily Zaitsev sorprendió a toda su familia por su talento con el rifle. Sin embargo, el niño pronto creció y el curso de su vida lo alejó de las armas. En 1930 se graduó en la escuela técnica y comenzó a trabajar en el rubro de la construcción. Allí pasó un largo tiempo hasta que en 1937 el convulsionado escenario europeo que veía a un amenazante Adolf Hitler en el horizonte lo llevó a unirse al ejército. De todas maneras, su carrera militar se inició lejos de las armas. Aprovechó las fuerzas para seguir estudiando y se convirtió en contador, por lo que fue destinado a la Flota del Pacífico para desempeñarse en tareas administrativas dentro de la Marina. No obstante, su amor por las armas nunca desapareció. A pesar de su posición en la retaguardia, pasaba mucho tiempo practicando tiro y participando en competiciones de precisión dentro de la base naval. Gracias a su puntería excepcional, llamó la atención de sus superiores. Y en junio de 1941 todo cambió. La Alemania nazi traicionó el acuerdo de no agresión con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja. Al oír sobre las masacres que sufrían sus camaradas, Zaitsev, como muchos otros soldados soviéticos, sintió la necesidad de unirse a la lucha activa. Fue por eso que en septiembre de 1942 solicitó ser transferido al frente. Fue asignado al 62º Ejército, comandado por el general Vasily Chuikov,
que en ese momento defendía Stalingrado contra la ofensiva alemana. Una de las batallas más feroces del enfrentamiento entre nazis y soviéticos lo estaba esperando. Y la brutalidad de la guerra no tardó en darle la bienvenida. Luego de pasar por una odisea para cruzar el río Volga, finalmente llegó a la ciudad, donde inicialmente fue asignado como soldado de infantería con un fusil Mosin Nagant estándar. Sin embargo, no tardaría en demostrar sus habilidades letales en combate. En uno de sus primeros enfrentamientos, se camufló entre cadáveres que los alemanes apilaban en el campo de batalla y esperó su momento. Cuando comenzó a escuchar el estruendo de los bombardeos en la zona, supo que era tiempo de entrar en acción. Las fuertes explosiones servirían para esconder los disparos de su arma, mientras acababa con el enemigo uno por uno. Zaitsev fue letal y no falló un solo disparo. Sus superiores, fascinados con su performance, le dieron un fusil Mosin Nagant M9130 con mira telescópica y lo destinaron oficialmente como francotirador del 284º Regimiento de Fusileros. Y una vez en ese rol comenzó a operar en las ruinas de Stalingrado, transformándose rápidamente en un verdadero cazador de alemanes. Su táctica consistía en moverse constantemente, esconderse en los escombros y utilizar el entorno a su favor. Era un fantasma letal. Pronto sus hazañas lo hicieron famoso y para seguir contribuyendo con el Ejército Rojo, también comenzó a adiestrar a nuevos tiradores. Entre sus mejores alumnos estuvieron Víctor Medvedev, Anatoly Yejov y Tania Yernova. Los tres sembraron el terror entre los nazis, que empezaron a temer alzar la cabeza en trincheras y ruinas porque morían de inmediato. Con su equipo de confianza, Vasily Zaitsev llevó a cabo su aporte más importante desde el punto de vista estratégico. Y es que los francotiradores dejaron de actuar en solitario y comenzaron a operar en grupos de 2 o 3. Con un observador y sniper secundario, rotaban posiciones constantemente para evitar ser detectados. Cada detalle marcaba la diferencia. Entre octubre y diciembre de 1942, Zaitsev tuvo 242 muertes confirmadas entre soldados y oficiales alemanes. Sin embargo, el número real de bajas pudo haber sido mucho mayor, ya que varios de sus asesinatos no fueron registrados. Se estima que la cifra podría llegar a ser de 400 enemigos aniquilados por su fusil, el letal Mosin Nagant utilizado por los soviéticos. This is the same type of rifle that Vasily Zaitsev, the famous Soviet sniper, used in Stalingrad. Let's see if we can hit that fascist head in the windowsill over there. Take him right off at the neck. As you saw, the watermelon didn't explode. The bullet had a very small entry hole, but a much larger exit hole. As you can see, those bullets are killing. Zaitsev contaba con el talento y los medios para ser una máquina asesina, pero su enorme fama no hizo más que convertirlo en un blanco clave para sus enemigos. Así el cazador se convertiría en presa. La historia de un duelo épico inició cuando soldados soviéticos capturaron a un combatiente alemán. Tras ser sometido a un brutal interrogatorio, el nazi admitió que los mandos de la Wehrmacht estaban seriamente preocupados por los daños infligidos por Zaitsev.
A raíz de esa inquietud habían decidido enviar a un hombre con el propósito exclusivo de matar al Gran Conejo, ya que el apellido del francotirador se traduce como liebre. Pero ¿quién era el encargado de liquidarlo? I would never have guessed what kind of big shot had flown to Stalingrad. But when we dragged him out, we found he'd been the head of a Berlin sniper school. Su nombre era Erwin König y era el director de la escuela de francotiradores de las SS en Sosén. En sus memorias, el soviético hace referencia a la tensión que se vivió en aquel momento. Si bien sus superiores se mostraban seguros de que obtendría la victoria, su mente estaba repleta de dudas. ¿Podría cazar a su némesis o moriría atravesado por una bala nazi? La noticia me inquietó. König tenía que ser un zorro astuto. Los alemanes no eran precisamente unos aficionados, y además para llegar a director de la escuela de francotiradores, tenía que haber competido con éxito contra los mejores de la Wehrmacht, recordó en su libro. Aquel temor pronto tuvo mayores fundamentos. En un solo día el nazi logró asesinar a 2 de los mejores y más experimentados hombres de Zaitsev. Así le demostró al soviético que enfrentaría a un soldado bien preparado y hábil. Sería un blanco difícil de abatir, pero no imposible. Como primera medida, Vasily convocó a otro de sus aprendices, Nikolai Kulikov. Juntos se dirigieron a la zona en la que el nazi había vencido a sus 2 compañeros. Y allí el enemigo les dio la bienvenida a su modo. Luego de horas en silencio y sin mover un músculo, de repente apareció un casco que se movía despacio por la trinchera rival. Era una tentación, pero también era una trampa. Zaitsev notó que la inclinación y la forma en la que se desplazaba era poco natural. Seguramente se trataba de un ayudante de König que utilizaba un palo para plantar el señuelo. Si los soviéticos disparaban, revelarían su posición para que el francotirador alemán ataque. No obstante, para triunfar en este duelo se necesitaba paciencia. El que pudiera aguardar hasta el momento indicado y no caer en la desesperación se llevaría la victoria. La segunda jornada pasó de la misma manera. Ninguno se mostró y la tensión no dejaba de aumentar. Si seguía así, alguien cometería un error muy pronto. Fue el tercer día cuando el escenario cambió. Un comisario soviético llegó a la trinchera para informar a Zaitsev que había descubierto el escondite del enemigo desde la retaguardia. Pero cuando se levantó para señalarlo, un balazo lo hirió de gravedad. Rápidamente Vasily entendió que solo un francotirador de élite era capaz de hacer un disparo como ese con semejante rapidez y precisión. Se trataba de König. Don't do that. Don't do that! Aquel disparo permitió a Zaitsev determinar la zona aproximada desde la que operaba su enemigo. El sacrificio de su amigo había valido la pena. En base a ello, estableció una serie de lugares en los que se ocultaría. De pronto observó una serie de ladrillos apilados con una chapa metálica que los cubría. Hasta ese momento el lugar había pasado desapercibido, por lo que sin dudas era un nido de francotirador perfecto. Para corroborar su presentimiento, Vasily ordenó a su compañero que alzara un guante atado a un palo por encima de la trinchera. Inmediatamente llegó la bala enemiga. Habían encontrado a König. Era momento de actuar, pero no debían apresurarse.
Pasaron largas horas hasta que Zaitsev pidió a Kulikov que se quitara el casco y lo levantara muy despacio. Solo tenía que asomar un pequeño borde para tentar al nazi, quien nuevamente cayó en la trampa. El alemán disparó y el compañero de Vasily se puso de pie, gritando y fingiendo desplomarse. Eso provocó que König sacara la cabeza de su escondite, sentenciando su final. Así acabó el duelo más épico entre estos hábiles francotiradores. Posteriormente, Zaitsev y Kulikov recogieron el cadáver del nazi y lo entregaron como prueba a los altos mandos. O al menos esto es lo que cuentan los registros. Existen teorías que aseguran que Erwin König no existió y fue simplemente un invento de la propaganda nazi para enaltecer la figura de Vasily. Sin embargo, otros afirman que ese era el seudónimo de Heinz Torvald, comandante nazi y director de la escuela de francotiradores del Tercer Reich, y que había adoptado otro nombre para evitar quedar en los registros soviéticos si era asesinado. Por su parte, Zaitsev ha recordado en primera persona el enfrentamiento más difícil de su vida, buscando otorgar veracidad a los hechos. All in all, it went on for 3 days, but it ended with victory for us in some 5 seconds. The fascist had come to the duel well prepared. He'd already taken out 2 of my snipers, when with the help of a couple of others, I finally managed to pick him off. Pese a sus increíbles hazañas, la guerra no tuvo piedad con el francotirador soviético. En enero de 1943, poco antes de la rendición alemana en Stalingrado, Zaitsev sufrió una grave herida en los ojos a causa de una explosión de mortero. Fue trasladado a Moscú, donde recibió tratamiento y logró salvar su visión mediante cirugía. Tras recuperarse, volvió al frente en 1944 y participó en la ofensiva que avanzó a través de Europa Oriental hasta la caída de Berlín en mayo de 1945. Aunque su papel en esta etapa fue menos documentado, siguió combatiendo y entrenando nuevos tiradores. Por su servicio en la batalla de Stalingrado y en toda la Segunda Guerra Mundial, recibió múltiples condecoraciones, incluyendo la mayor distinción de la URSS, Héroe de la Unión Soviética. También obtuvo la Orden de Lenin, la Medalla al Valor y la Orden de la Bandera Roja. Tras la guerra se retiró del ejército y se radicó en Kiev, donde trabajó como ingeniero textil. Durante el resto de su vida se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros y siguió compartiendo sus experiencias con nuevas generaciones de soldados. Falleció el 15 de diciembre de 1991, apenas unos días antes de la disolución de la Unión Soviética. En 2006, sus restos fueron trasladados a Volgogrado, la antigua Stalingrado, para ser enterrados junto a sus camaradas en el Mamayev Kurgan, el sitio de la gran batalla en la que se convirtió en leyenda. De esta manera llegamos al final de nuestro video. Si quieres seguir conociendo los eventos más increíbles y los enfrentamientos más épicos, te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar.